Mientras preparaba el cuerpo de su hermana en el funeral, encontró una nota que la hizo correr. La sala de estar de la casa de Emily estaba envuelta en un silencio abrumador, un eco de risas y momentos compartidos que ahora parecían pertenecer a un pasado distante. Las paredes estaban adornadas con fotografías que contaban la historia de su infancia, Emily y Sarah en la playa, sus rostros iluminados por el sol, ambas en su cumpleaños, rodeadas de globos de colores, sonriendo con la inocencia propia de la niñez. Cada imagen era un recordatorio doloroso de la conexión inquebrantable que habían tenido, un vínculo que ahora se sentía desgastado como un hilo a punto de romperse. Emily se encontraba sentada en el sofá, con una manta arrugada sobre sus piernas, mientras sus ojos recorrían las fotos. El dolor en su pecho era como un peso que no podía ignorar. Las risas y las travesuras compartidas con su hermana resonaban en su mente, pero cada recuerdo venía acompañado de una punzada de tristeza. Sarah había sido más que una hermana, había sido su confidente, su apoyo incondicional. La repentina y trágica muerte de Sarah había dejado un vacío en su vida que parecía insuperable. Era como si una parte de ella hubiera sido arrancada de golpe, dejándola desolada y perdida. Mientras su mente se perdía en esos recuerdos, el aroma de las flores que adornaban la sala, envueltas en papeles de colores, se mezclaba con el olor a café que había preparado antes. Las flores eran un tributo a la vida de Sarah, un intento de hacer que su partida fuera más soportable. Emily deseaba que el aroma pudiera traer de vuelta a su hermana, aunque solo fuera por un instante. Sin embargo, la realidad era brutal. Sarah ya no estaba, y no había manera de cambiar eso. El silencio de la sala se veía interrumpido solo por el suave susurro del viento que entraba por la ventana. Emily cerró los ojos, permitiendo que el aire fresco acariciara su rostro. En su mente, revivía una de sus memorias más queridas, un verano en el que decidieron hacer un viaje improvisado a la montaña. Habían reído, explorado y compartido secretos bajo un cielo estrellado, sintiéndose invencibles. Pero ahora, esa sensación de invulnerabilidad se había desvanecido, dejando solo el eco de la risa de su hermana resonando en su corazón. De repente, el sonido de un coche aparcando en la entrada la sacó de su ensueño. Emily se levantó, secándose las lágrimas que había derramado sin darse cuenta. La familia de Sarah había llegado para ayudar con los preparativos del funeral. La atmósfera se tornó tensa y sombría, encapsulando a todos en un manto de dolor compartido. Emily sabía que debían unirse, pero el peso de la tristeza era casi palpable, y cada uno parecía llevar sus propias cargas personales en sus corazones. Al abrir la puerta, se encontró con rostros conocidos, pero la familiaridad que solían compartir había sido sustituida por la tristeza. La madre de Sarah, con los ojos enrojecidos, la abrazó con fuerza, como si temiera que se desvaneciera. La presencia de su madre la reconfortó, aunque la tristeza que ambas compartían era un recordatorio constante de lo que habían perdido. Otros miembros de la familia entraron, llevando flores y recuerdos, pero el ambiente seguía siendo sombrío. Las conversaciones eran escasas, y cuando ocurrían, las palabras eran susurros apagados, como si temieran romper el frágil cristal del duelo. Emily se sintió abrumada por la intensidad del dolor que la rodeaba. Cada vez que su mirada se cruzaba con la de alguien, podía ver la misma tristeza reflejada en sus ojos. Aunque había una conexión entre ellos, la ausencia de Sarah creaba un abismo que parecía imposible de cruzar. Mientras ayudaban a organizar las flores y los recuerdos para el funeral, Emily sentía que el peso del mundo caía sobre sus hombros. La responsabilidad de honrar a su hermana era monumental, y cada decisión que tomaba parecía estar impregnada de una presión que la paralizaba. En medio de la organización, un destello de luz llamó su atención hacia la mesa de café. Allí, entre un mar de fotos y recuerdos, había una nota parcialmente escondida. La curiosidad la invadió, y se acercó para examinarla más de cerca. La carta parecía desgastada, como si hubiera estado oculta durante mucho tiempo. Sin pensarlo dos veces, la tomó entre sus manos, sintiendo que algo en su interior le decía que esa nota era importante.
Sin embargo, en ese momento, un torrente de emociones la abrumó nuevamente. La tristeza se mezcló con la ansiedad, y un cuestionamiento comenzó a formarse en su mente. ¿Qué secretos había guardado su hermana? ¿Qué era lo que podía estar ocultando, incluso después de su muerte? La nota representaba una oportunidad, un hilo que podría llevarla a descubrir la verdad detrás de la vida de Sara. Pero, al mismo tiempo, el miedo a lo que podría encontrar la llenaba de inquietud. Con el corazón latiendo fuertemente, Emily decidió que, independientemente de lo que la nota revelara, debía encontrar la manera de honrar a su hermana. A medida que los miembros de la familia continuaban su labor, Emily se retiró a su habitación, buscando un momento de soledad para abrir la carta. En su mente, la voz de Sara resonaba como un eco lejano, necesitaba entender, necesitaba hacer lo correcto. Al llegar a su habitación, se sentó en la cama, con la nota aún en su mano. El silencio la envolvió, y por un momento, sintió que el mundo exterior desaparecía. La carta era un enigma, una puerta que se abriría a un nuevo capítulo de revelaciones. Con un profundo suspiro, Emily se preparó para descubrir lo que Sara había dejado atrás, sabiendo que cada palabra podría cambiar la forma en la que veía a su hermana y su vida. La búsqueda de la verdad había comenzado, y con ella, una carrera contrarreloj para desentrañar los secretos que podrían haber costado la vida de su hermana. Emily se encontraba en el cuarto de su hermana, rodeada de objetos que una vez fueron parte de la vida cotidiana de Sara. La cama, deshecha y cubierta de una manta que aún llevaba el aroma familiar de su hermana, parecía un recordatorio tangible de la pérdida. Al abrir un viejo cajón de madera, su mirada se posó en una serie de libros, cuadernos de notas y pequeños recuerdos que había guardado con tanto cariño. Con manos temblorosas, comenzó a sacar las cosas, consciente de que cada objeto contenía una memoria, una historia. Fue en ese momento, mientras removía un montón de cosas en el fondo del cajón, que su mano se encontró con algo que no esperaba, una carta doblada meticulosamente. La curiosidad la invadió. ¿Qué podría haber escrito Sara que no le había compartido? Emily sintió una mezcla de emoción y temor. La carta estaba oculta, como si su hermana hubiera querido asegurarse de que nadie más la leyera. Con el corazón acelerado, la tomó y se sentó en el borde de la cama, sintiendo que el mundo exterior se desvanecía. La luz del sol se filtraba a través de la ventana, iluminando el cuarto con un tono cálido, casi irónico dadas las circunstancias. Emily desdobló la carta con cuidado, como si estuviera desenterrando un secreto que podría cambiar todo lo que sabía sobre su hermana. Las palabras escritas con una caligrafía delicada comenzaron a cobrar vida ante sus ojos. La carta estaba dirigida a ella, y cada línea parecía estar impregnada de amor, pero también de una profunda tristeza. Sara hablaba de momentos compartidos, de risas y sueños, pero también mencionaba una relación secreta, un amor oculto que parecía haber consumido gran parte de su vida. A medida que leía, Emily sintió que su corazón se hundía. La relación a la que Sara hacía referencia no era un simple romance, era algo más complejo, lleno de matices que no podía comprender por completo. ¿Quién era esta persona que había logrado tener tal influencia sobre su hermana? Las palabras de Sara se entrelazaban con una confusión creciente en la mente de Emily. Era evidente que había más en la vida de Sara de lo que ella había imaginado, y esa revelación la llenaba de angustia. La angustia se apoderó de ella. ¿Cómo podía su hermana haber guardado un secreto tan grande? Emily se sentía traicionada, como si toda su vida hubiera estado construida sobre una fachada. Mientras leía la carta, trataba de comprender la razón detrás de la ocultación. La idea de que Sara, su confidente y mejor amiga desde la infancia, hubiera estado llevando una vida paralela, la llenaba de desesperación. ¿Había algo más que no sabía? ¿Por qué no le había contado acerca de esa relación? Con cada palabra, la imagen que tenía de su hermana empezaba a desmoronarse. La hermana perfecta, la que había compartido risas, secretos y sueños, ahora parecía ser un enigma.
Emily se sentía atrapada entre la necesidad de conocer la verdad y el dolor de lo que estaba descubriendo. Esa dualidad la mantenía en un estado de confusión y tristeza, mientras su mente se debatía entre el amor incondicional que sentía por Sarah y la traición que la carta implicaba. Al terminar de leer, Emily cerró los ojos, tratando de calmar su mente agitada. La carta no solo era una revelación sobre el pasado de Sarah, era un llamado a la acción. ¿Qué debía hacer ahora? La curiosidad se convirtió en una necesidad urgente de investigar más sobre esta relación secreta. Sin embargo, el temor a lo que podría descubrir la paralizaba. Se levantó de la cama, sintiendo el peso de la carta en su bolsillo como un recordatorio constante de que su búsqueda apenas comenzaba. Decidida a entender, comenzó a reorganizar las pertenencias de Sarah, cada objeto que tocaba parecía contar una historia. Entre los libros, encontró un diario que Sarah había usado en su adolescencia. Las páginas estaban llenas de garabatos, pensamientos y reflexiones. Mientras hojeaba las hojas amarillentas, se dio cuenta de que había un patrón en las fechas. Las entradas del diario coincidían con momentos en que Sarah parecía distante, como si estuviera lidiando con algo que la consumía por dentro. La angustia aumentaba a medida que Emily leía sobre las emociones de su hermana, sus luchas internas y la búsqueda de un amor que parecía ser tanto un refugio como una fuente de dolor. Había menciones de citas, de momentos felices, pero también de desilusiones y preocupaciones. Sarah parecía estar atrapada en una red de sentimientos contradictorios, y Emily no podía evitar preguntarse si ella había sido capaz de ayudarla. ¿Cuánto había ignorado de las luchas de su hermana? El tiempo transcurría y la presión de desentrañar la verdad aumentaba. Emily sabía que debía encontrar respuestas, no solo para honrar la memoria de Sarah, sino también para comprender quién era realmente. La imagen de su hermana se desvanecía, y en su lugar, emergía la figura de una mujer llena de secretos y anhelos. ¿Qué había estado ocultando de su familia? ¿Qué la había llevado a mantener esa relación en la oscuridad? Mientras organizaba el cuarto, Emily se sentía como si estuviera reconstruyendo un rompecabezas. Cada objeto, cada nota y cada recuerdo la acercaban más a la verdad. Sin embargo, había un temor latente en su corazón. ¿Y si lo que descubriera fuera más doloroso de lo que podía soportar? La idea de perder a Sarah una vez más, esta vez en la forma de su memoria, la aterrorizaba. Al caer la noche, Emily se sentó en el suelo, rodeada de recuerdos, y sintió una oleada de desesperación. La carta y el diario estaban en sus manos, símbolos de un pasado que parecía estar lleno de sombras. La búsqueda de la verdad no solo era una cuestión de curiosidad, sino un viaje hacia la comprensión, hacia el cierre que tanto necesitaba. Con el corazón pesado, se prometió a sí misma que seguiría adelante, que no permitiría que el legado de su hermana se desvaneciera en la oscuridad de los secretos. Ahora, más que nunca, estaba decidida a descubrir quién era realmente Sarah y que había estado dispuesto a sacrificar por amor. Emily miraba por la ventana de su habitación, el cielo gris reflejaba su estado emocional. La lluvia caía con fuerza, como si el mundo exterior compartiera su dolor. A medida que la tarde se adentraba en la noche, una sensación de urgencia la invadía. La carta que había encontrado estaba llena de secretos, y aunque estaba en medio del proceso de despedirse de su hermana, sabía que debía buscar respuestas. Sarah había mencionado algo sobre una relación secreta, y la curiosidad se había transformado en necesidad. Necesitaba entender quién era realmente su hermana. Con un suspiro profundo, Emily se levantó y se preparó para salir. Se puso un abrigo liviano, sintiendo el roce del tejido contra su piel como un recordatorio de la realidad que la esperaba fuera. Decidió que la primera parada sería la casa de Laura, una de las mejores amigas de Sarah. Recordaba que, en varias ocasiones, habían hablado sobre sus relaciones y quizás Laura podría ofrecerle alguna pista sobre ese misterioso amor mencionado en la carta. La casa de Laura estaba a solo unos minutos en coche, pero cada segundo del trayecto se sentía como una eternidad.
Las luces de la ciudad parpadeaban a través de la lluvia, creando sombras danzantes en las calles. Al llegar, Emily sintió un nudo en el estómago. No estaba segura de cómo plantear su búsqueda de respuestas, y el peso del luto la envolvía como un manto pesado. Sin embargo, la determinación de descubrir la verdad impulsó sus pasos hacia la puerta. El timbre sonó, rompiendo el silencio tenso que la rodeaba. Después de unos momentos, Laura abrió la puerta, y la expresión de sorpresa en su rostro se transformó rápidamente en preocupación. La invitó a pasar, y Emily notó cómo el ambiente en la casa era diferente. Había fotos de Sara en cada rincón, recordatorios de la alegría que había traído a sus vidas. Laura la condujo a la sala, donde se sentaron en un sofá desgastado. Emily sintió que el tiempo se detenía mientras sus recuerdos de momentos felices con su hermana la inundaban. Sin embargo, la urgencia por resolver el misterio comenzó a superar la nostalgia. Con un esfuerzo, se centró en el objetivo de su visita. ¿Cómo has estado?, preguntó Laura, la voz suave y comprensiva. Emily asintió, pero su mente estaba lejos. Finalmente, se armó de valor y le explicó que había encontrado una carta de Sara y que mencionaba a alguien con quien había estado involucrada en una relación secreta. Laura frunció el ceño, su expresión cambiando a una de confusión y preocupación. A medida que conversaban, Laura comenzó a recordar cosas que había escuchado. Sara había mencionado a un chico, alguien que al principio parecía encantador, pero que con el tiempo había mostrado un lado más oscuro. Laura se acordaba de las noches en que Sara parecía inquieta, como si estuviera guardando un secreto que la consumía. Emily escuchó cada palabra con atención, el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Laura habló sobre un encuentro que tuvo con Sara hace unos meses. Habían estado en un café, y Sara había estado ansiosa, mirando constantemente hacia la puerta como si esperara a alguien. Laura había sentido que algo no estaba bien, pero no quiso presionar a su amiga. La conversación se tornó más profunda, y Laura reveló que Sara había mencionado un nombre, Leo. No sabía mucho sobre él, solo que había una sensación de peligro que rodeaba la relación. Emily sintió que un escalofrío le recorría la espalda. ¿Quién era Leo y qué papel había jugado en la vida de su hermana? A medida que la conversación avanzaba, Emily se dio cuenta de que había más preguntas que respuestas. Laura le ofreció revisar algunos mensajes de texto que Sara le había enviado, pero no había nada concluyente. Solo fragmentos de una relación que parecía compleja y complicada. A pesar de la falta de información concreta, Emily notaba que el rostro de Laura reflejaba su propia angustia. Ambas se sentían atrapadas en una red de secretos que parecía extenderse más allá de lo que podían imaginar. Después de un tiempo, Emily se despidió de Laura, agradeciéndole por su ayuda. La lluvia seguía cayendo, y mientras conducía de regreso a casa, su mente giraba en torno a la figura de Leo. Tenía que averiguar más sobre él. La sensación de que su hermana había estado involucrada en algo peligroso crecía en su interior, y el deseo de proteger su memoria la empujaba hacia adelante. Al llegar a casa, Emily tomó la carta de Sara y la revisó nuevamente. La escritura era familiar, pero ahora las palabras parecían llenas de significado oculto. Se sentó en el comedor, iluminado tenuemente por una lámpara, y se concentró en cada línea. Había algo que no había notado antes, algo que podía ser crucial. Con un poco de esfuerzo, se dio cuenta de que había un segundo mensaje, escondido entre las líneas. Era como si Sara hubiera dejado una pista intencionada para ella. Emily buscó un bolígrafo y papel, lista para anotar cualquier detalle que pudiera ayudarla a desenredar el misterio. Al leer y releer la carta, comenzó a conectar las palabras. Frases que antes parecían simples ahora tomaban un nuevo significado. Había una mención de un lugar específico en la ciudad, un parque donde Sara solía ir a reflexionar. El corazón de Emily se aceleró. Ese podría ser el siguiente paso en su búsqueda. La idea de que su hermana había estado lidiando con secretos tan profundos la llenaba de angustia, pero también de determinación.
No podía dejar que la memoria de Sara se perdiera en el olvido. Con esta nueva información, Emily sabía que tenía que actuar rápidamente. La lluvia seguía cayendo, pero su mente estaba en un solo lugar, el parque. Con un nuevo sentido de propósito, se preparó para salir, lista para descubrir lo que Sara había dejado atrás. El camino hacia el parque parecía más corto que nunca. La lluvia había disminuido, pero el aire seguía impregnado de humedad. Mientras caminaba, cada paso resonaba en su mente, como un eco de las decisiones que su hermana había tomado. La idea de que Sara había estado en peligro, de que había algo oscuro acechando en su vida, la llenaba de una mezcla de tristeza y rabia. Finalmente, llegó al parque. Las luces del lugar parpadeaban y la atmósfera era tranquila, casi mágica. Sin embargo, Emily sentía que había una sombra detrás de esa calma. Comenzó a caminar por los senderos, buscando cualquier indicio de lo que Sara había querido revelar. La luna brillaba débilmente a través de las nubes, iluminando su camino. Fue entonces cuando su mirada se detuvo en un banco, un lugar que le parecía familiar. Había algo en la manera en que estaba situado, como si esperara ser descubierto. Se acercó y, al examinarlo con más cuidado, vio algo brillante en el suelo. Agachándose, recogió un pequeño objeto, un colgante que pertenecía a Sara. Su corazón se detuvo por un momento. ¿Qué hacía allí? Era una señal de que su hermana había estado en ese lugar, buscando refugio, intentando liberarse de algo que la atormentaba. El colgante tenía un diseño intrincado, pero lo que más llamó su atención fue una inscripción en la parte posterior. Mientras la lluvia comenzaba a caer de nuevo, Emily supo que había encontrado la clave para seguir adelante. Se dio cuenta de que cada paso que había dado la había llevado más cerca de la verdad que tanto necesitaba descubrir. Sin embargo, el camino estaba lejos de ser sencillo, y la sombra de Leo seguía acechando en su mente. Era hora de desentrañar el misterio que rodeaba a su hermana, y Emily estaba decidida a no descansar hasta que lo hiciera. Emily se encontraba en el viejo parque, un lugar que había sido testigo de innumerables risas y juegos durante su infancia junto a Sara. Aquel espacio, antes lleno de vida, ahora parecía sombrío y desolado, como si el tiempo se hubiera detenido en el instante de la tragedia. Al caminar por los senderos cubiertos de hojas secas, el viento soplaba suavemente, trayendo consigo un eco de recuerdos que la envolvían en una mezcla de nostalgia y tristeza. El parque, con sus bancos de madera y árboles frondosos, parecía susurrarle secretos olvidados, y Emily no podía evitar sentir que la presencia de su hermana aún habitaba en ese lugar. Mientras seguía las pistas de la carta, su corazón latía con fuerza. La esperanza de descubrir algo que la conectara con Sara la mantenía en movimiento, aunque cada paso era pesado por la angustia que sentía en su pecho. La carta había mencionado un objeto, algo que Sara había dejado oculto, y Emily estaba decidida a encontrarlo. Se detuvo en un claro, donde la luz del sol se filtraba a través de las ramas, creando un juego de sombras que danzaban en el suelo. Allí, a sus pies, brilló un destello entre las hojas. Agachándose, Emily recogió un pequeño colgante de plata en forma de corazón. Su pulso se aceleró al reconocerlo. Era un regalo que Sara había recibido en su cumpleaños, un símbolo de su conexión fraternal. Sin embargo, al examinarlo más de cerca, notó que había algo grabado en su interior. Con un movimiento delicado, intentó abrir el colgante, revelando un compartimento oculto. Dentro había una pequeña fotografía de una pareja sonriendo, y en la parte posterior, una fecha y un nombre que le resultaban vagamente familiares: Lucas, 2019. La imagen la golpeó como una ola fría. Lucas era el exnovio problemático de Sara, el chico del que había escuchado murmullos y advertencias entre sus amigos. Aquella revelación la llenó de inquietud. ¿Por qué Sara guardaría una foto de él en un lugar tan especial? Emily sintió que cada vez se sumergía más en un mar de confusión. Había creído conocer a su hermana por completo, pero ahora se daba cuenta de que había facetas de su vida que permanecían en la penumbra.
Mientras sostenía el colgante, una mezcla de emociones la invadió. Por un lado, el cariño que sentía por su hermana y los recuerdos felices que compartieron. Por otro, la incomodidad de no saber que había llevado a Sara a involucrarse con alguien como Lucas, alguien que emanaba peligro. Las advertencias de sus amigos resonaban en su mente, y cada palabra parecía intensificar la urgencia de su búsqueda. Emily se dio cuenta de que tenía que profundizar más en el pasado de Sara, en las decisiones que había tomado y en las sombras que habían acechado su vida. Con el colgante aún en la mano, decidió que debía encontrar respuestas. La conexión con Lucas era innegable, y la incertidumbre la impulsaba a actuar. Salió del parque con una determinación renovada, pero también con un peso abrumador en su corazón. La idea de que su hermana pudiera haber estado en una relación peligrosa la mantenía alerta, y cada paso que daba hacia la verdad parecía un paso más cerca de un abismo. Mientras caminaba de regreso a casa, su mente giraba en torno a las posibles respuestas que podría encontrar. El ocaso comenzaba a cubrir la ciudad con un manto de sombras, y el aire se tornaba más fresco. Sin embargo, la oscuridad que comenzaba a descender sobre el mundo exterior no era nada en comparación con la incertidumbre que la envolvía. Emily sabía que su misión no solo era para honrar la memoria de Sara, sino también para proteger su propia vida. La idea de que pudiera haber un peligro latente acechando en las sombras la llenaba de un miedo palpable. Al llegar a casa, se dirigió directamente al cuarto de su hermana. Cada rincón de la habitación estaba impregnado de recuerdos, el aroma de su perfume aún persistía en el aire. Emily se sentó en la cama, rodeada de las pertenencias de Sara, y comenzó a revisar una vez más las cartas, fotos y notas que había encontrado. La conexión con Lucas la atormentaba, y se preguntaba si sus decisiones habían llevado a su hermana a un destino trágico. Mientras hojeaba un álbum de fotos, se detuvo en una imagen que la hizo detenerse en seco. Era una foto de Sara junto a un grupo de amigos, todos sonriendo, pero lo que captó su atención fue un rostro en particular, un chico con cabello oscuro y mirada intensa, que se encontraba al lado de Sara. La imagen la transportó a un momento en el que había oído historias sobre las fiestas en las que Sara había estado, y cómo había empezado a alejarse de su círculo cercano. Aquella figura en la foto, que parecía tan familiar, la llevó a recordar una conversación que había tenido con una de las amigas de Sara, quien había mencionado que su hermana estaba cambiando y que había conocido a alguien. El corazón de Emily se aceleró nuevamente. ¿Era Lucas quien había estado detrás de esos cambios? La pregunta resonaba en su mente como un eco perturbador. Sara había sido siempre tan abierta con ella, compartiendo su vida y sus sueños. ¿Por qué no había mencionado a Lucas? La idea de que su hermana hubiera estado llevando una vida paralela, llena de secretos y engaños, la llenaba de una profunda tristeza. La angustia creció en su interior. Emily sintió la necesidad de actuar, de no dejar que el tiempo se escurriera sin haber descubierto la verdad. Había una conexión innegable entre el colgante, la foto y el misterioso Lucas. La imagen seguía danzando en su mente, y la inquietud de que su hermana pudiera haber estado en peligro la empujaba a seguir adelante. La búsqueda de la verdad se volvió más que un deseo, era una necesidad apremiante. Decidió que al día siguiente, buscaría a las personas que habían estado cerca de Sara, aquellos amigos que podrían ofrecerle más pistas sobre su vida y su relación con Lucas. La idea de enfrentarse al pasado de su hermana la llenaba de temor, pero también de determinación. No podía permitir que el legado de Sara se desvaneciera en el olvido, debía desentrañar los secretos que habían llevado a la tragedia. Con el corazón pesado pero la mente despejada, Emily se preparó para dormir, pero el colgante permanecía en su mano. En aquel instante, comprendió que su búsqueda no solo era para honrar a su hermana, sino también para entender la complejidad de las relaciones humanas, el amor fraternal y las decisiones que pueden llevar a caminos oscuros. Mientras se acomodaba en la cama, se prometió a sí misma que no se detendría hasta haber descubierto la verdad, sin importar cuán dolorosa pudiera ser. La historia de Sara merecía ser contada, y Emily estaba decidida a ser su voz.
Emily se encontraba en un camino polvoriento, el eco de sus pisadas resonando en el silencio de la tarde. La brisa suave acariciaba su rostro, pero la atmósfera cargada de tensión la mantenía en un estado de alerta constante. Sabía que debía confrontar al exnovio de su hermana, un hombre cuya sombra se cernía sobre la vida de Sara y, ahora, sobre la suya. La dirección que había obtenido de la carta la llevó a un lugar apartado, un parque que alguna vez había sido un refugio de risas y juegos, pero que ahora se sentía como un escenario de secretos oscuros. El parque estaba desierto, salvo por unos pocos árboles que se mecían suavemente, como si susurraran advertencias a Emily. Sus pasos la llevaron a un banco desgastado, donde decidió esperar. La luz del sol comenzaba a caer, tiñendo el cielo de tonos naranja y púrpura, pero ella apenas notaba la belleza del ocaso. Su mente estaba enfocada en la tarea que tenía por delante. Sintió su corazón latir con fuerza en su pecho, una mezcla de nerviosismo y determinación. Finalmente, él llegó. Su figura se recortaba contra el horizonte, y a medida que se acercaba, Emily pudo notar la confianza que irradiaba. Su semblante era arrogante, como si el tiempo no le hubiera afectado en absoluto. Sin embargo, ella sabía que detrás de esa fachada había un hombre capaz de causar daño. La tensión palpable en el aire se hizo más densa mientras se encontraban cara a cara. Sin intercambiar palabras, Emily lo observó detenidamente, analizando cada rasgo de su rostro. La mirada del exnovio era desafiante, como si ya supiera lo que ella iba a preguntar. Pero ella no iba a dejar que su intimidación la detuviera. La rabia y el dolor por la muerte de su hermana la impulsaban a buscar la verdad, a desenmascarar cualquier mentira que él pudiera estar encubriendo. ¿Dónde estaba Sara antes de su muerte?, pensó, aunque no se atrevió a verbalizarlo. En su lugar, mantuvo el silencio, dejando que el peso de su presencia hablara por sí mismo. El exnovio, después de un momento de incomodidad, se cruzó de brazos, mostrando su desdén. Sus ojos, oscuros y penetrantes, buscaban desestabilizarla, pero Emily se mantuvo firme, recordando la carta de su hermana, las palabras escritas con tanta sinceridad. Pero también con una inquietante revelación de secretos. El aire se volvió pesado mientras la confrontación se desarrollaba. Emily comenzó a cuestionar su relación con Sara, su voz interior gritando por respuestas. Ella sabía que había algo más allá de las palabras de amor que había leído. La relación que él había tenido con Sara no era simplemente un romance, había sombras que se entrelazaban con la felicidad aparente. Y ahora, esas sombras parecían más amenazadoras que nunca. El exnovio, al darse cuenta de su persistencia, finalmente rompió el silencio. Había tenido conflictos con Sara, admitió, pero cada palabra que pronunciaba parecía estar cargada de evasivas. Su tono de voz era defensivo, sus gestos nerviosos. Emily notó cómo se pasaba la mano por el cabello, una señal de su incomodidad. Sin embargo, ella no se dejó llevar por sus palabras. No era suficiente escuchar que él no había tenido nada que ver con la muerte de su hermana, necesitaba pruebas, necesitaba entender la relación que habían tenido. A medida que la conversación avanzaba, la confusión de Emily se transformó en frustración. Las respuestas que buscaba se mantenían esquivas, como si el hombre frente a ella estuviera jugando un juego cruel. Ella lo interrogó con la mirada, intentando desentrañar la verdad oculta detrás de su fachada. Pero él se mantenía en su posición, negando cualquier implicación en la tragedia que había devastado su vida. La agonía de su pérdida se mezclaba con la búsqueda de respuestas, creando un torbellino de emociones que amenazaba con desbordarse. Emily sintió que el tiempo se deslizaba entre sus dedos, como arena en un reloj. La desesperación comenzaba a invadirla, un sentimiento que la empujaba a rendirse. Pero justo cuando estaba a punto de hacerlo, el sonido de su teléfono resonó en el silencio. La vibración en su bolsillo la sobresaltó, y rápidamente lo sacó. Una llamada anónima. Su corazón se aceleró al ver el número desconocido en la pantalla. ¿Era esto lo que había estado esperando? ¿Una pista que la llevaría a la verdad?
Con manos temblorosas, aceptó la llamada. La voz al otro lado era distorsionada, como si intentara ocultar su identidad, pero la urgencia en el tono era inconfundible. Emily, tienes que escucharme. No estás a salvo. Hay cosas que no sabes sobre Sarah, cosas que podrían ponerte en peligro. Las palabras resonaron en su mente, y un escalofrío recorrió su espalda. La revelación fue como un balde de agua fría, y la desesperación se transformó en una nueva determinación. ¿Quién eres?, se preguntó, pero la voz continuó, advirtiéndole sobre un peligro inminente. La conexión se cortó abruptamente, dejándola en un estado de shock. La mirada del exnovio la atravesó, y ella entendió que su momento de confrontación había tomado un giro inesperado. La verdad que había estado buscando parecía más oscura y peligrosa de lo que jamás había imaginado. Con la mente en un torbellino, Emily supo que ya no podía confiar en nada de lo que había considerado cierto. La muerte de Sarah no era solo una tragedia personal, había un entramado de mentiras, traiciones y secretos que amenazaban con arrastrarla consigo. Sin embargo, este nuevo impulso la llevó a la acción. Emily no se detendría hasta descubrir la verdad, no solo por su hermana, sino por su propia supervivencia. La escena en el parque se desvaneció, pero la imagen del exnovio quedó grabada en su mente, junto con las advertencias de la llamada anónima. Con el corazón latiendo con fuerza, dejó atrás el banco desgastado y la sombra del hombre que había sido parte de la vida de Sarah. Su camino estaba claro, tenía que seguir adelante, adentrarse en un laberinto de secretos que amenazaban con consumirla, pero que también podrían ofrecerle las respuestas que tanto anhelaba. La búsqueda de la verdad apenas comenzaba, y Emily estaba dispuesta a enfrentarse a lo que fuera necesario, por su hermana y por ella misma. Emily sintió el latido acelerado de su corazón mientras avanzaba por las calles desiertas de su pequeña ciudad. La llamada anónima había dejado un eco perturbador en su mente, una advertencia que la empujaba a buscar la verdad detrás de la muerte de su hermana. Cada paso que daba la acercaba más a un abismo de revelaciones que nunca imaginó que existieran. La oscuridad de la noche se cernía sobre ella, como si la ciudad misma guardara secretos que estaban destinados a permanecer ocultos. Al llegar a un barrio que parecía haber sido olvidado por el tiempo, se encontró con un grupo de personas en un callejón. Eran figuras sombrías, sus rostros apenas iluminados por la luz tenue de un farol que parpadeaba. A medida que se aproximaba, las voces murmurantes se apagaron y todas las miradas se dirigieron hacia ella. Emily sintió un escalofrío recorrer su espalda. No estaba segura de si había tomado la decisión correcta al venir aquí, pero la necesidad de conocer la verdad sobre Sarah era más fuerte que su miedo. Los hombres y mujeres del grupo la miraron con curiosidad y desconfianza. A pesar de la tensión palpable, Emily se mantuvo firme. Se presentó como la hermana de Sarah, y las palabras salieron de sus labios con una mezcla de determinación y vulnerabilidad. Fue entonces cuando uno de los hombres, de aspecto rudo y con cicatrices que contaban historias de pasados oscuros, dio un paso adelante. Su voz era grave, pero no exenta de compasión. Comenzó a hablar de Sarah, revelando que ella había estado involucrada en un esquema de fraude que tenía ramificaciones mucho más profundas de lo que Emily había imaginado. Las palabras del hombre fueron como un torrente que inundó la mente de Emily, llevándola a un lugar donde la angustia y la incredulidad chocaban entre sí. Sarah, su hermana adorada, había estado enredada en algo tan peligroso y turbio. La imagen de la niña alegre que había crecido a su lado se desvanecía, reemplazada por la figura de una mujer que había estado luchando en las sombras. El hombre continuó, explicando que Sarah había intentado salir del grupo, intentando alejarse de una red criminal que la consumía lentamente. Su muerte, según él, no había sido un accidente, sino una advertencia de aquellos que no toleraban la traición. Emily sintió que el mundo a su alrededor se desvanecía. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar de una manera que nunca había anticipado. Las cartas, los secretos, las advertencias, todo tenía un propósito.
La vida de Sara había estado en peligro, y en su intento de protegerla, había estado jugando un juego mortal. Era una revelación devastadora, pero también un rayo de esperanza. Si su hermana había sido asesinada, entonces había una verdad que debía salir a la luz, una justicia que debía ser servida. Mientras el hombre hablaba, otros también comenzaron a compartir sus propios relatos sobre Sara, cada uno más impactante que el anterior. Ella había sido valiente, había intentado ayudar a otros dentro de esa red, arriesgando su propia vida para proteger a quienes amaba. Emily escuchaba con atención, absorbiendo cada detalle, cada nuevo matiz que tejía la compleja vida de su hermana en un tapiz de sacrificio y valentía. Era evidente que Sara había dejado una huella en muchos, pero también había hecho enemigos poderosos. La noche avanzaba, y el aire se volvía más denso. Emily sabía que debía actuar rápidamente. No podía permitir que la memoria de su hermana se empañara por aquellos que la habían llevado a la muerte. Con una determinación renovada, se despidió del grupo, prometiendo que no se detendría hasta que la verdad saliera a la luz. Las palabras de aquellos hombres y mujeres resonaban en su mente mientras caminaba de regreso a casa, cada paso un recordatorio de la lucha que su hermana había enfrentado. Al llegar a su casa, el silencio era abrumador. La luz tenue del foyer iluminaba las paredes llenas de fotografías de momentos felices que parecían pertenecer a otra vida. Emily se sentó en el sofá, sumida en sus pensamientos. La carta que había encontrado, las conversaciones con amigos de Sara, todo parecía converger en un único camino que debía seguir. Sabía que había algo más que debía descubrir, algo que podría llevarla directamente a los responsables de la muerte de su hermana. Pasaron los días, y Emily se sumergió en su investigación. Buscó en línea, revisó documentos y se comunicó con personas que habían estado cerca de Sara. Cada nueva pista la acercaba más a la verdad, pero también la adentraba en un laberinto de peligro. Conoció a personas que habían visto el lado oscuro de la red criminal que había atrapado a su hermana. Hombres y mujeres que, al igual que ella, habían sido víctimas de un sistema que protegía a los culpables y castigaba a los inocentes. A medida que se acercaba a la verdad, Emily comenzó a recibir amenazas anónimas. Sin embargo, cada mensaje solo fortalecía su determinación. No podía permitir que el miedo la detuviera. La imagen de Sara sonriendo en las fotografías era un recordatorio constante de por qué luchaba. Finalmente, después de semanas de investigación y encuentros peligrosos, Emily logró reunir evidencia suficiente para llevar a quienes habían estado detrás de la muerte de su hermana ante las autoridades. El día del juicio llegó, y la sala estaba llena de rostros familiares y extraños. Emily se sentó en la primera fila, su corazón latiendo con fuerza mientras el proceso avanzaba. Los testimonios de aquellos que habían conocido a Sara se entrelazaban con la evidencia que había recopilado. Cada palabra, cada lágrima, cada suspiro, construía un relato que revelaba la verdad que había estado oculta durante demasiado tiempo. Finalmente, el jurado se retiró para deliberar. Emily sentía que el tiempo se detenía. En su mente, revivía cada momento que había compartido con su hermana, cada risa, cada lágrima, cada secreto. Al final, cuando las puertas del jurado se abrieron y el veredicto fue leído, una ola de alivio la inundó. La justicia había prevalecido, y aquellos que habían lastimado a su hermana pagarían por sus crímenes. Después del juicio, Emily se dirigió al cementerio, un lugar que ahora se había convertido en su refugio. Llevaba un ramo de flores frescas, cada una simbolizando un recuerdo de su hermana. Se arrodilló frente a la tumba de Sara, las lágrimas fluyendo libremente por su rostro. En ese momento, sintió una conexión profunda con su hermana, como si finalmente pudiera liberarla del dolor que había enfrentado en vida. Emily susurró palabras de amor y gratitud, prometiendo que su legado viviría. Con cada palabra, sentía que el peso que había llevado en su corazón comenzaba a desvanecerse. La tristeza nunca se iría completamente, pero había encontrado la fuerza para seguir adelante.
Mientras dejaba las flores en la tumba, una brisa suave acarició su rostro, y en ese instante, sintió que Sara estaba a su lado, sonriendo y guiándola hacia un nuevo comienzo.